hablemos primero sobre Arequipa, porque usted es acucioso y ha puesto desde evidencia un énfasis en los temas regionales. ¿Cuál es la realidad de los proyectos de inversión en Arequipa? Acabamos de escuchar justamente un panel de arequipeños con el gobernador, el alcalde de Arequipa, el presidente de la Cámara de Comercio, donde se ponen en relieve que hay más de 40.000 millones de soles en proyectos diversificados en el sector minero, aparte Tía María hay otros proyectos más, en agroindustria, en energía, proyecto muy interesante de traer el gas acá a Arequipa, en turismo, que puede ciertamente mover la aguja en una región que está en recesión. ¿Cómo es posible que esté en recesión teniendo todo lo que usted dice? Turismo, agricultura, pesca, minería. Mire, si uno ve la competitividad de Arequipa ha venido rezagándose y parte de esto responde a una debilidad institucional muy fuerte y a problemas en la gestión pública. Ahora, yo creo que Arequipa probablemente se va a recuperar porque todo el país ha venido recuperando. Han salido las últimas cifras que muestran que la inversión privada ha crecido en el tercer trimestre del año. Pero esta es una región de clase media, es una región pujante y diversificada y puede ciertamente poner, digamos, en valor estos proyectos que son anuncios. Y la tarea de los gobernantes regional, locales y del gobierno nacional es pasar de la palabra, del dicho al hecho. Y foros como justamente como CADE permiten ese diálogo que no ha habido lamentablemente entre autoridades y el sector empresarial, porque acá, cosa curiosa, no hay ningún ministro de Estado que ha participado. Entiendo que el ministro de Economía ha cancelado su venida porque está justamente en el Congreso de la República discutiendo la ley de presupuesto, pero yo recuerdo, yo estuve acá hace 12 años como ministro de Economía y medio gabinete o más estuvo acá, porque más allá de lo que se conversa oficialmente en las plenarias, son esas discusiones, esos espacios de café para poder intercambiar opiniones, que el sector privado diga qué cosas quiere hacer y el sector público sea, digamos, abierto a crear un entorno habilitante para darse esa inversión. Entonces, me parece que hay una oportunidad desaprovechada. Ojalá que la presidenta venga mañana, porque esta es una oportunidad justamente para salirnos de esa medianía en la cual hemos caído y efectivamente impulsar el crecimiento de regiones tan importantes como esta que nos alberga. Ha mencionado el ministro de Economía y la tarea que tiene que culminar en las próximas horas de hacer que se apruebe un presupuesto para el próximo año, pero también una ley de endeudamiento y una ley de equilibrio fiscal. ¿Cómo ve usted la presentación de esta triple ley? Quizás la ley de presupuesto es la ley más importante que aprueba el Ejecutivo todos los años y que tiene una fecha tope. Debe ser aprobada el 30 de noviembre. Y acá yo veo que se ha sustentado de manera correcta, no es un crecimiento desmedido, un crecimiento en torno al crecimiento de la economía para lo que resta del año. Pero el problema está en que probablemente va a haber una puja muy fuerte en la cual los congresistas van a querer desfinanciar ciertas partidas para incluir sus proyectos, un fuerte impulso derivado de la reelección que hay ahora en el Congreso de la República, y un MEF muy maniatado y muy debilitado, ¿no? Se ha comentado mucho la ausencia por ya más de 2 meses de un viceministro de Hacienda, que es quien finalmente negocia con los congresistas, y veo que acá se puede básicamente imponer al caballazo una ley de presupuesto desfinanciada y que esto sea una raya más al tigre de este debilitamiento del manejo fiscal del país. Entonces, le deseo toda la suerte. El ministro no es fácil lo que se le viene en el cuarto intermedio, pero tenemos el gobierno que no entiende mucho de lo que significa la disciplina fiscal, un Congreso absolutamente desbocado y un Tribunal Constitucional que a través de fallos que ha dado en el año, interpretando de manera muy laxa la iniciativa de gasto de los congresistas, envalentone a los padres de la patria para pedir más plata, para financiar más obras, gasto corriente, pensando que no hay una restricción presupuestaria. Entonces, no va a ser una discusión fácil y yo creo que acá vamos a ver una farra cuando evaluemos lo que se publica en el Peruano en la semana entrante. Hemos tenido éxito gracias al impulso del Banco Central de Reserva en la lucha contra la inflación. Está en un rango razonable.
vamos a digamos, cerrar el año así. Y lo hemos hecho mejor que en otros países, ¿no? Pero la solución fiscal que usted dice, ¿puede terminar repercutiendo negativamente sobre la inflación? Mire, sobre la inflación no tanto, porque la inflación depende de la política monetaria, y acá el problema está en que somos un país solvente porque tenemos un nivel de endeudamiento con respecto a nuestro producto bajo. Acá 35%, en Colombia 70%, en Estados Unidos 100%. Entonces, ¿eso qué cosa nos da? Nos da acceso a un financiamiento barato a largo plazo, tanto para el Estado como para el sector privado. Pero esto va en función de la percepción de riesgo. Y cuando se comienza a erosionar la disciplina fiscal, se comienza a debilitar esa percepción de la capacidad de pago del Estado. Yo no creo que estemos a la vuelta de la esquina de que esto vaya a redundar en una reducción de la calificación crediticia, ni mucho menos, pero vamos acumulando contingencias y le estamos pasando, digamos, la responsabilidad de un ajuste fiscal al siguiente gobierno, porque vamos a acabar con un déficit por encima del 3,5%, el tope es 2,8%, y la consolidación fiscal se está postergando. Y esto inevitablemente puede incluso conllevar una discusión de aumentar los impuestos, cosa que no queremos porque en nuestro país hay un problema de incumplimiento del pago de impuestos. Pero acá tenemos que hacer que no se incuben desequilibrios, y creo que un legado de toda esta debilidad política del gobierno es tener cuentas públicas deterioradas, y eso creo que mina nuestra fortaleza macroeconómica, que ha sido resaltada por los participantes que nos han visitado. Sin duda. En CADE. Usted nos ha dicho que no quiere que se creen nuevos impuestos, pero tampoco quiere que se hagan exoneraciones de impuestos. Y hay en este momento un pedido de gremios y de algunos economistas de que se favorezca la creación de zonas económicas especiales con un beneficio tributario que algunos plantean que sea 0% de impuesto a la renta durante 5 años. Usted es uno de los que se oponen a esta iniciativa. Yo parto de la premisa que la competitividad es fundamental, pero no se gana competitividad a través de incentivos tributarios. Uno gana competitividad si tiene una buena calidad de la infraestructura, una mano de obra calificada, unas instituciones predecibles. Y lo que hemos visto es que en nuestro país todos los años se renuevan más o menos gasto 2 puntos del PBI en ese tipo de exoneraciones, en afectaciones al impuesto al IGB, exoneraciones al impuesto a la renta, regímenes especiales a ciertos sectores. Y estos 100.000 millones de soles aprobados en los últimos 5 años de gasto tributario no han conllevado a cumplir el propósito para el cual fueron diseñados. Entonces, podríamos sanear las cuentas públicas si comenzamos a hacer un uso más racional de ese tipo de gasto tributario. En el caso puntual de la zona económica especial, que es un instrumento de promoción, creo que es importante no olvidarse que el puerto de por sí va a ser una fuente de competitividad, reducir los costos logísticos, y aparte de ello hay que acordarse que este puerto, para que sea efectivamente una realidad, los beneficios que nos puede traer al país, tiene que tener conectividad y no tener la congestión que tiene el puerto del Callao, y justamente invertir los recursos públicos para asegurar que sea un puerto que se interconecte entre los centros de producción y los mercados, digamos, de consumo, de exportación. Entonces, la verdad es que yo soy más partícipe de asegurar que tengamos las condiciones para que esto funcione, y hay un agravante que, según algunos colegas míos, estaríamos, si es que nosotros no cobráramos impuesto a la renta por 5 años y viene una inversión de los Estados Unidos o de Canadá o de Europa, tendría que pagar el 15% como mínimo en su país de origen. Entonces, resulta un poco ilógico comenzar a exportar tributos afuera teniendo esos problemas fiscales que estamos incubando. Luis Miguel Castilla, hay factores que no son económicos, que están perjudicando nuestra economía. La corrupción, ciertamente, pero se ha subrayado en los últimos tiempos la criminalidad. Lo de la minería es patente, pero lo vemos en muchas otras manifestaciones. ¿Ya ha sostenido usted que hay mafias en el Perú que tienen ahora representación política? Así es. Y eso es nefasto para nuestra economía y para la convivencia ciudadana. No, indudablemente yo creo que la democracia se está debilitando justamente con esta participación cada vez más activa de este tipo de grupos, y ya no se legisla pensando en el colectivo, sino
justamente en grupos específicos, y lo estamos viendo con los mineros ilegales, con los transportistas informales, con las universidades Bamba que existen en el país, y creo que ese es un problema muy serio que estamos enfrentando, y el tema de la inseguridad, Fernando, es algo que a mí me preocupa mucho, porque claro, pensamos cuánto gastan las empresas formales en seguridad privada, particular, gasta un montón de dinero, pero hay un segmento muy grande de pequeños emprendimientos que están sufriendo muchísimo. Que pagan cupos. Que pagan cupos. Nosotros estamos haciendo un estudio en San Juan del Lurigancho esta misma semana para cuantificar los negocios que tienen negocios puerta a calle, y estamos viendo que los horarios de atención están siendo restringidos porque cierran más temprano antes que oscurezca, y están siendo acogotados por una cosa que es que no la estamos, digamos, dimensionando, que esto se nos puede ir de las manos. Y obviamente en un país donde no se puede garantizar la seguridad física de las personas, pues no va a haber inversión, y esto es como un impuesto que se le está imponiendo a la base de la pirámide productiva en el país. Entonces, para mí la inseguridad es un tema de suma importancia, y no veo hasta la fecha ningún tipo de medida efectiva para lidiar con este flagelo. Muchísimas gracias por su presencia, por la claridad con la que se ha expresado, y lo comprometo a que regrese cuando esté terminado el estudio sobre San Juan de Lurigancho para que nos diga con detalle cuáles son las conclusiones que evidencia, pero esto que es el caso del estudio, ¿no? Saca de la experiencia ahí. Muchas gracias, que tenga un final feliz de cada Ejecutivo 2024. Mañana escucharemos al presidente del Banco Central. Estoy seguro que le prestará a usted una atención detallada. Muy buenas noches, Luis Miguel Castilla. Eso es todo por ahora.